¿Qué es lo que omite aquí en esta entrevista? Que al acogerse la ponencia aprobada por el Senado, se desechó la de la Cámara. ¿Y cuál es la diferencia en términos de sindicalismo? Que la ponencia de la Cámara tenía 26 artículos sobre derecho colectivo, o sea, sobre sindicalismo, y el Senado dejó 4, votó 22 del derecho colectivo, que hoy el pacto histórico, la llamada izquierda petrista, la representante Carrascal, el ministro Sanguino, le negaron al sindicalismo, porque al acoger la ponencia del Senado, que prescindió de 22 artículos de derecho colectivo, le quitaron cosas que tenía para el sindicalismo. Pero permítame terminar, Héctor. Permítame terminar. Pero termine, Aurelio, por favor. Hay otra cosa peor. Es que la reforma laboral ni eliminó el contrato a término definido, ni eliminó el contrato de prestación de servicios. ¿Y eso les parece muy sindicalista? No, eso es contra el sindicalismo. No, la prestación de servicios, el contrato a término definido, es contra el sindicalismo. Luego, la reforma laboral no es pro sindicatos. Pero claro que sí, claro que no es pro sindicato, en eso estoy de acuerdo con Aurelio, solo que no estoy de acuerdo en a quién le endilga eso. Lo que pasa es que el pacto histórico, por fortuna digo yo, no tiene mayoría absoluta en el Congreso y le toca negociar con otras fuerzas políticas. Para poder salvar esta reforma tuvieron que sacrificar unos capítulos que muchas personas decían que eran inconvenientes en materia de derecho colectivo, y los fueron sacando desde el primer momento del debate. Algo quedó en la Cámara, como dice Aurelio, y en el Senado no quedó nada, por una razón elemental, porque cuando uno no tiene la mayoría absoluta, le toca negociar con otras fuerzas y le toca sacrificar unas cosas. Entonces no es que el pacto histórico entregó las luchas sindicales, no sé qué, no, es que el pacto histórico no sacó los votos suficientes para imponer las luchas sindicales sobre las teorías de los teorías de los demás. Pero además es parte fundamental de sobre todo lo que han dicho de aprendices de la reforma, me parece importante a cambio de negociar cosas como, por ejemplo, que se eliminara esa parte tan detallada de los derechos colectivos. Pero eso es bueno, que se llegue a consensos y acuerdos, eso es bueno para el país. Así funciona la democracia. Pero mire, Néstor, sobre los aprendices, que se ha dicho aquí que los empresarios son unas calculadoras que si se les sube un poquito el costo, entonces prefieren no contratar a un trabajador joven para que aprenda a su empresa, sino que prefieren pagar lo que ustedes llaman mal una multa, que es la cuota de monetización. Un empleador valora muchísimo tener la posibilidad de llevar a un joven que aprenda en el puesto de trabajo, porque los procesos de su industria, y así aplica casi para todas las empresas, son específicos. Una cosa es lo que uno aprende en la universidad o en el SENA o en el centro de formación, y otro el que aprende en el puesto de trabajo. Y especialmente en lo que son artes y oficios, que son lo que hacen los aprendices del SENA, pues es más especial que uno llegue al puesto de trabajo a aprender. Así que, contrario a lo que ustedes aquí afirman, los empresarios de Colombia valoran que lleguen aprendices del SENA. Mire, en las encuestas que les hacen constantemente del SENA, dicen que valoran muchísimo los aprendices del SENA, casi todos los empresarios. Son encuestas que le hacen a la ANDI, a FENALCO, a distintas industrias. ¿Por qué? Porque son personas que llegan bien preparadas, que llegan a aprender y con buena disposición. Entonces yo no entiendo, y ya concluyo, Víctor. Víctor, permíteme concluya. Déjame concluir la idea, Víctor. Es que me interrumpe siempre, Víctor. Víctor, es simplemente me interrumpe siempre y es imposible así. Ese punto. No, pero permíteme, desarrollo la idea y después tú, con mucho gusto. Mira, entonces, cuando dicen que a un empresario le parece, entre comillas, mejor negocio pagar una multa pero no tener un trabajador, pues les digo que ese empresario no sé en qué planeta existe, porque a cualquier empresario le sirve más tener un trabajador que trabaje que pagar una multa para que no trabaje. O sea, ¿en qué país y en qué cabeza cabe que es mejor negocio pagarle a alguien para que no trabaje que pagarle para que trabaje? No, lo que le quería decir a Luis Ernesto es que los aprendices del SENA no es un tema voluntario de los empresarios. Hay una norma que les obliga a tener una cuota por cierto número de empleados. Y a mí me preocupa, yo tengo familiares que son aprendices del SENA y están haciendo los números y es un programa, la verdad, muy bueno vincularlos. Es casi como el primer empleo que tienen todos estos chicos y les están ayudando con una compensación económica. Mi preocupación es, si en dado caso al empresario con toda esta suma de costos por otro lado ve que en el balance le sale más barato pagar la multa, pues ¿qué va a pasar con todos esos muchachos que tenían esta oportunidad? Ahora, Víctor, eso nadie tiene aquí la vocería de los empresarios, ¿no?
Cada uno hace sus cuentas, cada empresario... Y cada uno tiene su propia conciencia social, porque en el fondo también se trata de conciencia social también, ¿no? Sí, pero un empresario, padre, tiene que tenerla. Lo primero que mira también son sus balances. Sí, pero hay un capitalismo consciente en el que se sabe que también hay que generar condiciones mejores para las personas. Yo creo eso. No solo es plata, hay algunos piensan solo en plata y están del lado de Víctor. Otros piensan en distintas condiciones. Claro, pero tenga en cuenta que la gran mayoría son empresas pequeñas. Por ejemplo, nos escribe ese es el lío. Un abogado que dice que en su gremio, que es empresario, es un abogado y tiene su firma de abogados y dice que cada año lleva 2 dependientes judiciales y que prefiere pagarle un poquito más, por ejemplo, a los abogados que están de planta para que trasnochen o para que madruguen y no llevarse a los aprendices del SENA, no llevarse. Él no tiene la obligación, por ser una pequeña empresa, de llevar aprendices del SENA. Son las 9 de la mañana, 5 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Las relaciones de pareja se basan en la admiración, porque esa es una de las manifestaciones más claras del amor. No se puede compartir la vida con quien uno no admira. Por eso es importante que desde tu experiencia espiritual admires a esa persona con la que construyes tu existencia. En El Man Está Vivo, que es una herramienta poderosa de crecimiento espiritual, hoy el tema es ese: admirar desde el amor. Admira lo que esa persona es, lo que esa persona hace y construye vida plena. ¡Ánimo! Tú puedes, tú sabes. Y en Estados Unidos amenaza con meterse en la guerra entre Irán, el viejo régimen persa, y el gobierno de Israel. Y esa potencialidad, la de que Estados Unidos se involucre de manera directa en este conflicto, ha hecho que hace escasos segundos el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advierta a Washington de que cualquier tipo de intervención militar en el conflicto entre Irán e Israel podría tener consecuencias negativas realmente impredecibles. El otro mensaje de la mañana llega también desde Rusia, llega también desde el Kremlin, y es un mensaje a 4 manos entre Vladimir Putin. ¿Qué le pasó a Mbappé? Se enfermó de una gastritis aguda, lo hospitalizaron. En el Mundial de Clubes. En el Mundial de Clubes. Mire que no pudo jugar el primer partido, el debut de ayer frente al Hilal. Fiebre altísima. Quedó empatado el Real Madrid con el poderoso Al Hilal. No dejó un penal al final, raro. Que votaron el penal. Sí, lo tapó. Lo atajó el arquero, falló Valverde, una pena máxima clara. ¿Qué diferencia hay entre votar un penalti y que lo tapó el arquero? Son dos realidades distintas, porque votar un penal es que no apunte al arco, o que pegue en el palo, o que vaya arriba afuera. Votar un penalti es que lo cobró mal. Y atajar un penal es que el arquero hace el acto. Además que es un gran arquero, ¿no? contener la pelota. Bono, fue el segundo mejor arquero del Mundial en Qatar. Recuerde, es marroquí. Marruecos fue cuarta del Mundial y Bono fue uno de los grandes protagonistas de esa Copa del Mundo. Fue el segundo arquero detrás del Dibu Martínez. Ha tenido dificultades de asistencia, ¿no? Porque es que dificultades de asistencia, traducción, estadios vacíos en el Mundial de Clubes. Excepto el estadio donde juegue Real Madrid y donde juegue Boca Juniors, que han sido, digamos, los dos equipos boom de esa primera vuelta del Mundial. Por lo demás, a nivel de asistencia, fracaso. Y por lo demás, el nivel muy, muy regular. La temperatura las muy temperaturas alta. Están jugando a 40 grados y más, en fin. Pero bueno, el tema de Mbappé, hay preocupación, lo hospitalizan al estelar jugador del Real Madrid. 9 de la mañana, 8 minutos. Atención, está desaparecido un sacerdote agustino en una zona turística de Bogotá. Carlos Saúl Jaimes Guerrero se llama él, de quien se conoció el último reporte a las 10 de la mañana del martes. De ahí en adelante se perdió su rastro. Hay diferentes hipótesis. Es joven, ¿no, padre? Claro, muy joven, Néstor. Tiene apenas 3 años de ordenado. 30 años de edad. Claro. Era el ecónomo local de la finca de Biotá de los padres agustinos. ¿Por qué me están diciendo personas desde Biotá que este padre tiene hijos? No sé. No puede ser, ¿verdad? No creo. Es decir, yo no lo conozco a él, pero no creo. No hay sacerdotes con hijos. No creo. Sobre la desaparición de este sacerdote agustino, sí, de la Iglesia Católica y Cristiana. Sí, claro, del Papa.
el Papa Prevost, que también Agustino. Que también es Agustino. Cristian Correa. Néstor, buenos días. De acuerdo con las primeras versiones no oficiales de este hecho, el religioso habría sido citado en cercanías a la quebrada Neivana, en el mismo sector de Biotá, pero no habría llegado hasta el lugar. De acuerdo con las primeras versiones, el religioso se encontraba en camino hasta ese punto y tras una primera búsqueda, los pobladores y la policía de la región encontraron el vehículo en el que se movilizaba el sacerdote, una camioneta de color rojo oscuro que estaba abandonada en una vía de herradura al lado de la quebrada La Rea, en la vereda La Unión de Biotá. El vehículo estaba encendido, por lo que se presume que habría sido abandonado en ese punto minutos antes de ser hallado. En su interior, según las autoridades, no se encontraron pistas sobre el posible paradero del sacerdote de la orden agustina. Sin embargo, lo que ha hecho es que incrementen las sospechas entre la comunidad religiosa. Lo que se ha podido establecer hasta el momento es que el sacerdote es el encargado, como lo decíamos, de la hacienda Casa Coima, ubicada en Biotá, que es un predio, una finca cafetera con importancia histórica y cultural en el municipio, y que además es el lugar donde se realizan eventos comunitarios enfocados en jóvenes y adultos mayores que son cercanos a esta comunidad religiosa. Aunque las autoridades locales aún no han confirmado los motivos de la desaparición, los vecinos del municipio no descarten que se trate de un posible secuestro. De hecho, en las últimas horas se registró un consejo de seguridad para determinar también cómo iban a avanzar las investigaciones. Oscar Hernán Quiroga es el alcalde de Biotá, Cundinamarca. Se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad del municipio de Biotá, donde se determinaron varios temas importantes. El primero es que se autoriza por parte del gobierno departamental el reconocimiento de una recompensa hasta de 10 millones de pesos para las personas que den información sobre el paradero de Fray Carlos Saúl Jaimes. Del sacerdote Néstor se conoce hasta el momento que es oriundo de La Bateca, norte de Santander. Es el cuarto hijo entre 7 hermanos y desde hace más de una década está vinculado a la vida religiosa en la orden de los agustinos. En los últimos años ha desarrollado su actividad pastoral en Biotá, Cundinamarca, por lo que es ampliamente reconocido en esta región. Gracias, Cristian. 9 de la mañana, 12 minutos. Y atención, a partir de esta mañana se están reanudando las visas para estudiantes internacionales que quieran ir a estudiar a Estados Unidos o que ya estaban admitidos, más de 1 millón de estudiantes a quienes les van a revisar, y esta es la novedad, todas las redes sociales de los aplicantes. Les van a pedir que hagan públicos sus perfiles en cada red porque quieren saber a quién llevan a estudiar a universidades de los Estados Unidos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, esta era una noticia que estaban esperando estudiantes en Colombia y en todas partes del mundo. Es la reanudación de las citas para visas estudiantiles para aquellos que vayan a iniciar sus programas académicos en universidades en Estados Unidos. Concretamente es para las visas categorías F, M y J. Pero con una claridad. Recordemos que hace unas semanas habían pausado el agendamiento de nuevas citas a la espera de que se estableciera un procedimiento reforzado de análisis de redes sociales. Pues eso ya se estableció. Y ahora lo que ha hecho el Departamento de Estado es instruir a sus embajadas y consulados en el mundo a que verifiquen si los aplicantes que quieren venir a estudiar al país han mostrado algún tipo de, abro comillas, hostilidad en contra de Estados Unidos. ¿Qué es hostilidad? Parece amplio y poco claro. El cable diplomático que es citado por algunos medios indicaría concretamente que los funcionarios consulares tienen que verificar, abro comillas, cualquier indicio de hostilidad hacia los ciudadanos, la cultura, el gobierno, las instituciones o los principios fundadores de los Estados Unidos. Para este proceso de revisión les pedirán que hagan sus perfiles en redes sociales públicos. Es decir, si usted tiene una cuenta, por ejemplo, de X o de Instagram que está privada y está aplicando a una visa para venir a estudiar a Estados Unidos, muy seguramente le van a pedir que haga ese perfil público. Si no los hacen públicos, lo que se reporta es que esto podría afectar considerablemente sus chances de obtener la visa. En términos de cifras, nada más para el año 2023, 1.3 millones de estudiantes extranjeros vinieron a estudiar en Estados Unidos. De esos, se estima que unos 23.596 eran colombianos, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional. Ahora bien, nosotros hablamos hace algunos días con compatriotas colombianos que van a estudiar concretamente en Harvard, que recordemos con esa universidad se presenta una dificultad adicional por cuenta de las órdenes ejecutivas de Trump, y que están a la espera de su visa. Nos contaban que tuvieron su cita
sin problema, pero que al llegar a la sección consular y hablar con el cónsul, lo único inusual fue que le entregaron un papelito que dice que sí, que la visa fue aprobada, pero que tiene que ser sometida a un proceso adicional de redes sociales, y que se quedaron con el pasaporte como normalmente se hace. Lo que sucede es que este proceso de revisión de redes sociales aparentemente toma más tiempo. Néstor. Hay un ataque cerca al Catatumbo, en norte de Santander, apenas a 5 minutos de Ocaña. El ataque ocurre precisamente en el municipio de Riodoro. Esta población hace parte del sur del departamento del Cesar. Se ubica en la vía que lleva hasta la Ruta del Sol, sector 2, pero que comunica también con poblaciones como el Carmen, que hace parte de la zona del Catatumbo, y el municipio de Ocaña. Los uniformados fueron atacados precisamente cuando adelantaban un puesto de control, muy cerca de la estación de policía y cerca también de esta vía nacional. Aunque fueron trasladados al Hospital Emiro Quintero Cañizares en el municipio de Ocaña, nada se pudo hacer para salvarle la vida a los dos policías, que fueron identificados como Henry Ospina Lazo y José Daniel Pedraza. Hay que decir, Néstor, que en este territorio, que es del sur del departamento del Cesar, pero que está muy integrado al Catatumbo porque tiene límites esta población con este territorio, pues hay presencia de bandas criminales, pero principalmente de la guerrilla del ELN, que en los últimos meses ha protagonizado actos terroristas de esta índole, atacando estaciones de policía, unidades militares y cobrando la vida de integrantes de la fuerza pública. Afloja el paso la economía del país y empiezan a sonar campanazos desde Wall Street por la difícil situación fiscal. Dupleta de malas noticias hoy para la economía colombiana, aporreada por un lado por el insípido crecimiento del 1.14% entre abril del año pasado y abril de este año, apenas una cuarta parte de lo que venía expandiéndose hasta hace solamente un mes, cuando repuntó al 4.6% interanual a marzo. Una menor marcha explicada en cierta parte por la Semana Santa, que reduce el número de días laborados y cuyo efecto estacional ajustado arroja un crecimiento interanual del 2.5%, que aún así es prácticamente la mitad de lo que venía creciendo hasta marzo. Un tropezón en gran medida por la nueva caída de la construcción y de la industria, columnas vertebrales de la economía del país que siguen con hernias, con discos dañados y torciendo el caminado para todo el mundo, cayendo ambas 3.9% dentro del rubro de actividades secundarias, como también cayeron las llamadas actividades primarias, agricultura, ganadería, caza y minería, que se contraen 1.71%, y que en el caso de la agricultura estuvo muy dado por impactos climáticos de insumos y logísticos, en tanto que en el de la minería, por menor producción, situación de orden público, incertidumbre normativa, aumentos de costos y obviamente por la tremenda caída en la inversión extranjera directa. La consulta popular amanece prácticamente muerta, o por lo menos en estado vegetativo. A la decisión del Consejo de Estado, que suspendió el decreto que la convocaba, se suma ahora el acuerdo en el Congreso para sacar adelante el último trámite que le queda a la reforma laboral, que es la conciliación. Con reforma laboral sacada vía Congreso, hundido el decreto de la convocatoria de la consulta popular, por supuesto el gobierno no tiene ningún argumento. La consulta popular había sido la obsesión del presidente Petro, que la convirtió en una amenaza institucional, motivo del quiebre de la amenaza al principio de separación de poderes, que al final queda en nada, como tantas cosas en Colombia, sin oxígeno jurídico y sin argumentos políticos. El presidente Petro dio su palabra de que si aprobaban la reforma laboral en el Congreso, 9:18 minutos, una buena noticia, padre, para usted ya y es para hora. Los costeños. Ya es hora de buenas noticias. 2.700.000 personas, familias en total, que se van a beneficiar de la decisión de bajar un poquito el costo del recibo en la tarifa de energía eléctrica. Quiere decir, la tarifa va a bajar, puede ser 6%, puede ser un poquito más del 6%. La intención es llevarlo hasta el 20%, que es una reducción notable. Claro. Ustedes que tanto han peleado por las tarifas. Claro, porque son muy altas. Es decir, y hay personas que pasan mucha necesidad por el tema de la tarifa. ¿Ya le contó a su mamá? Ya le contó a mi madre. Usted no sabe lo que eso significa para ella. Cada vez, mami, te va a bajar el 6%. ¿Eso cuánto es?
¿Cómo habla su mamá? No, mi mamá habla bien costeño. Mijo, ¿eso cuánto es? Dime, ¿cómo es la cosa? ¿Cuánto va a bajar, padre? ¿El 6? El 6, pero yo espero que sea el 20, Felipe. ¿Cuánto pagan en la casa de su mamá por luz? Felipe, han llegado... Mira, son 4 personas, mi mamá y mi hermana y sus 2 hijos. 54 pesos por kilovatio. Sí. Y entonces cada uno, Felipe, hará la cuenta de Felipe, cuánto consume. 500 barras, Felipe. 500.000 pesos. Mensuales. Mensuales. Sí, y son usted que es bueno para las matemáticas, ¿cuánto baja? No, aquí yo tengo la calculadora aquí. Si baja 6 por 5, 30.000 pesos mensuales, Felipe, si va a bajar... Me van a mandar a la porra. Lo que pasa es que... Y entonces usted dice, ok, 1.000 pesos diarios. Sí. Pero es que no hay cómo bajarlo más. Esta es una decisión que toma la CREG, la Comisión Reguladora en temas de energía eléctrica en Colombia. En total, 2.700.000 personas, 2.700.000 hogares en el Caribe colombiano. Vanessa Saldarriaga. Néstor, la región Caribe va camino a tener una tarifa más igualitaria con relación al resto del país, luego de que la CREG retirara el cobro de las llamadas pérdidas no técnicas, lo que desde 2019 tuvo a los usuarios costeños pagando un 10% de lo que realmente no consumían, pero esto para cubrir las pérdidas de la empresa, por lo que otros se robaban con conexiones fraudulentas, es decir, justos pagando por pecadores altas sumas mensualmente. Una situación que afectó a millones de personas durante estos últimos 6 años, pero que a partir de una acción popular que fue fallada a favor de unos personeros de los de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, se logró llevar a cabo en los últimos días. Esto, para que usted tenga presente, será entonces una reducción del 6% para los usuarios de aire y del 3% para los de Afinia, pero es que ya se suman estas reducciones a un paquete de disminuciones que se han estado ejecutando por el cumplimiento de esta orden que dio el Tribunal del Atlántico en los últimos meses, que ya acumulan más o menos un 15%. Por eso pasamos de tener una tarifa de cerca de 1.200 pesos kilovatio hora a estar en estos momentos en 922. Lo que nos dicen es que desde agosto llegará entonces en 868 pesos con esta reducción de 54 pesos. Quiere decir que una persona que pagaba una factura, por ejemplo, de 200.000 pesos mensuales, ahora cancelará 12.000 pesos menos. Esta noticia la celebran los usuarios, pero también hay que tener presente el doble filo que están advirtiendo los expertos del sector energético, y es que esto podría dejar sin recursos financieros a la empresa Aire, que ya de por sí tiene una crisis económica, pues dejarán de percibir cerca de 1 billón de pesos al año, siendo que los robos continuarán por parte de usuarios fraudulentos, Néstor. Esta cifra que yo estoy dando, 2.700.000 personas, entonces, Vanessa, es solamente departamentos Bolívar, Guajira y Atlántico. Si sumamos los 7 departamentos del Caribe, estamos hablando de 10 millones de personas, ¿no? 10 millones de personas, Néstor, porque la medida cobija tanto Aire como Afinia. Que fue presentada la denuncia por 3 personeros, el de Santa Marta, el de Riohacha y el de Barranquilla. Miguel Ángel Alzate es el personero de Barranquilla que inició esta acción legal ante la Comisión de Regulación de Tarifas de Energía. Personero Alzate, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo especial para ti, para la mesa y por supuesto para toda la audiencia. La buena noticia es que van a bajar tarifas, doctor Alzate, ¿no? Así es, Néstor. Esto fue una acción que presentamos los personeros de Guajira, Santa Marta y Barranquilla contra esas resoluciones de la CREG que se expidieron en el año 2019 y 2020 con ocasión a poner en marcha las nuevas empresas que se iniciaban frente a la quiebra que tuvo Electricaribe. Esas reglas lo que hacían era entregarles prerrogativas especiales a las nuevas empresas para que pudieran poner en marcha la operación. Para nosotros lo que significó fue unas reglas especiales que permitieron que creciera el recibo, unos cobros que no le hacían a las demás ciudades del país. En ese sentido, presentamos esta acción popular a la que hacían referencia. Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Atlántico decretó unas medidas cautelares donde le ordenó a la CREG modificar ese régimen en especial que nosotros teníamos desde agosto del 24 y hasta la fecha se han venido desmontando todos esos cargos, todas esas reglas, y la última era la que estaba asociada al componente de comercialización que ustedes han explicado ahora. Sí, doctor Alzate, desmontar este componente de comercialización significa para la gente que lo está escuchando, para los oyentes que reciben la energía o por Afinia o por Aire, que van a bajar las tarifas ¿en cuánto? Néstor, significa primero una connotación que nosotros llamamos de dignidad. Primero, ya no nos cobran igual
que a todo el país, a partir de este momento, corrijo, nos van a cobrar como le cobran a las demás ciudades del país. Y la rebaja que se ha señalado es de 54 pesos estimado para los usuarios de aire. Eso representa 282 mil millones de pesos que se recaudaba al año por ese concepto. Y para los asociados o usuarios de la empresa Finia, va a representar 23 pesos kilovatio hora. Para ellos el año era más o menos unos 114 mil millones de pesos que dejarán de pagar sus usuarios. Sí, doctor Alzate, pero quisiera para la gente de la costa que lo está escuchando y que está esperando que esto se aplique en su factura, un ejemplo, en el caso de Afinia y de aire, ¿cuánto es ese 54 pesos por kilovatio y en el otro caso 23 pesos por kilovatio? ¿Cómo se va a ver reflejado en pesos, en dinero en las facturas de los usuarios? Nosotros lo que hemos estimado en principio es que con esa rebaja nosotros quedaríamos en la media nacional, que ha sido el gran objetivo. El costo unitario está en 888 pesos para todo el país. Para efectos de aire estaríamos en 943 pesos en costo unitario. Si aplicamos la rebaja quedaríamos en el promedio a nivel país. Eso, por supuesto, va a significar un alivio en el recibo que día a día llega a nuestros hogares. Para el caso de la empresa Finia, está en 993 pesos costo kilovatio hora, y al aplicarse esta suma de 23 pesos, comienza a ir en esa línea, en el camino a alinearse a la media nacional. Sí, pero quisiera, para hacerle un poquito más práctico para las personas, doctor Alzate, por ejemplo, a un hogar tradicional en la costa que le llega la factura, el recibo de la energía por 200,000 pesos, ¿de cuánto es el descuento, la rebaja o la disminución en la tarifa que puede esperar con esta medida? Estimamos que sea para el caso de aire unos 12,000 pesos de rebaja. Y para el caso de Afinia, que el costo porcentual se estima en el 2,57%, debería ser aproximadamente de 4,000 pesos mensuales. Sí, alivios para unos, pero desgracia para otros. ¿Quién va a pagar entonces por los robos de energía y si entonces lo tienen que asumir estas empresas Aire y Afinia? Lo que tenemos claro es que no lo deben asumir los usuarios que pagan su servicio. Esto es una regla y una condición que debe resolver la empresa, pero no los usuarios que sí pagan su servicio. Al contrario, nosotros consideramos que era discriminatorio y por eso demandamos estas resoluciones de la CREG que establecían esta regla. Doctor Alzate, yo me quiero devolver un poquitico a cuando se quebró Electricaribe y nadie quería meterse, digámoslo así, en el chicharrón de la prestación del servicio de energía en el Caribe colombiano. Y básicamente por este punto, cuando les dijeron, bueno, les vamos a pagar por la energía de esta forma, por la energía que se roban algunos usuarios, fue que encontraron, o muchas empresas decidieron participar en este proceso. Ahí es donde llegan Aire y Afinia. ¿No siente usted, claro, esto es un alivio para los usuarios, pero no siente usted que les están cambiando las reglas de juego a estas empresas que ni aún así han podido ser rentables, que tienen unas dificultades financieras enormes? Ya Aire está intervenida, Afinia ha pasado aceite, si no fuera por el músculo financiero de EPM, y que al final este puede ser la gotica que derive en que no van a tener energía ni cara ni barata, sino que eventualmente si se quiebran estas empresas no van a tener energía. No, nosotros lo que consideramos que esto es una responsabilidad del Estado, no una responsabilidad de los usuarios. Las fallas en el sistema, lo que hicieron con esta regla fue trasladárselas a los usuarios de la región Caribe de una manera injusta y nosotros consideramos que eso se corrigió a través de estas decisiones que se están tomando. El Estado, las empresas deben mostrar el músculo financiero antes de apostarle a prestar ese servicio en la región Caribe, que entre otras cosas tiene un rezago histórico en materia de infraestructura eléctrica y por eso nosotros consideramos que no deben trasladárseles las ineficiencias, las fallas que han presentado históricamente a los usuarios. Doctor Alzate, ¿usted cree que a partir de qué momento entra en vigencia esta reducción de las tarifas? Está pendiente un concepto de abogacía por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y aspiramos a que ese concepto salga antes del 24 de julio. Por tanto, debería entrar en vigencia, en vigor, esta nueva regla a partir del mes de agosto o septiembre a más tardar. Lo cual quiere decir, se verá en el recibo, en la factura que llega,
más hacia final de año. Nosotros pensamos que debe entrar y materializarse en el recibo en el mes de agosto, más tardar septiembre, es la proyección que hemos hecho. No, digo, claro, agosto, pero el recibo de agosto llega ¿cuándo? ¿En octubre? No, es mes vencido. Por lo tanto, si se materializa en agosto, sería el recibo que llega a finales de agosto para pagar esa mensualidad. Sería de aplicación inmediata. Claro. Personero, también hay un alto número de quejas por parte de los usuarios. Hablan algunos de facturaciones excedidas que no corresponderían con el consumo que está teniendo cada usuario, y también algunos hablan sobre medidas que estaría tomando la empresa contra algunos usuarios y que serían desproporcionadas en cuanto a la gestión del cobro por cortes que hacen incluso el mismo día en el que se vence la factura sin haber una previa negociación. Le consulto ahora qué sigue para ustedes en medio también de esta lucha por defender los derechos y los intereses de los usuarios de la región Caribe y específicamente por Barranquilla, y teniendo en cuenta además la cantidad de quejas que ustedes reciben a diario por este tema. Sí, nosotros tenemos una dependencia dedicada a acompañar a todos los usuarios de las empresas de servicio público que atienden todo tipo de quejas. Nosotros vamos a continuar acompañando a la comunidad no solamente en esta línea de trabajo de las altas tarifas, sino frente a la prestación del servicio, que es la que no mejora. Sigue habiendo fallas. Recientemente vimos cómo antes de ayer media ciudad quedó sin el servicio de energía. Esto da cuenta de la pésima infraestructura eléctrica que tiene nuestra ciudad, y por ende nosotros vamos a seguir acompañando. ¿Cuál fue la causa de ese apagón? La empresa sacó un comunicado que le asigna la responsabilidad a un tercero, pero creemos que no es un comunicado claro que determina la responsabilidad, donde fallaron al parecer 4 subestaciones que le quitaron la energía a gran parte de Barranquilla. En ese sentido, nosotros, esto da cuenta de las fallas, de la deuda histórica que se tiene contra los usuarios en la región Caribe. No, eso lo que da cuenta también es de lo mal administrador que es el gobierno. Esa empresa fue intervenida hace un año, la maneja el gobierno, y un año después un increíble, un inexplicado apagón en media Barranquilla. Doctor Alzate, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. El personero de Barranquilla, 9:31. Estás escuchando Blue Radio. La decisión sobre facturas de energía en la costa Caribe tiene mucho de bueno y algo de malo. Por eso vamos por partes. A partir de agosto o de septiembre, las familias en la costa Caribe verán una caída en el precio de las facturas de energía, producto de la decisión de la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que cumpliendo con el fallo de una acción popular de los personeros del Caribe, que fue fallada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, ordenó cambiar el régimen tarifario, que significa que en la factura de la luz a los caribes no les podrán seguir llegando cobros adicionales, como los que hoy se hacen, por ejemplo, por el robo de energía, por inversiones futuras anticipadas de las empresas, por la prima de riesgo, ni por la sobrecarga del 20% en el componente de comercialización, que son cosas que hoy aparecen en facturas de aire y Afinia. Esta decisión va a beneficiar a 2.7 millones de usuarios de aire en Atlántico, Magdalena y La Guajira, quienes verán una disminución estimada de 56 pesos por kilovatio hora en el consumo mensual. Eso significa que el kilovatio hora, que hoy vale 922 pesos, bajará 50. 9:33 a.m. Están anunciando, Felipe, desde la Cancillería colombiana, reunión entre el sindicato, el de los funcionarios diplomáticos de Colombia, con la canciller por un lado y con el presidente Gustavo Petro por el otro, después de que el presidente dijese en el Consejo de Ministros de esta semana que hay que acabar con los requisitos para ser diplomático, que los obreros podrían ser diplomáticos en Colombia, es la tesis del señor presidente, y que eso de los requisitos de los idiomas y de la preparación académica. Todo lo contrario de lo que decía en campaña, ¿no? Acuérdate que en campaña el presidente decía que iba a profesionalizar la academia, que solo iban a nombrar gente preparada, capaz, de carrera. Felipe, esto fue en el Consejo de Ministros. Todo lo contrario de lo que dijo en campaña. En el que el presidente dijo que el gabinete lo está traicionando, ¿no? Bueno, pero es que el sindicato de la Cancillería, ahora es hasta culpa de su gabinete todo el desastre, ¿no? Que el sindicato de la Cancillería, Felipe, es de blancos,
Yo no sé qué quiere decir de blancos. Pues porque aquí todos somos... No, es que eso es un término ahí despectivo que utiliza el presidente como el de los nazis, los ricos, los oligarcas. Sí. Es un término despectivo, entre otras cosas, porque entonces habría que preguntarle al presidente cuántos afrocolombianos ha nombrado en los puestos diplomáticos. ¿Cuántos? No sé, Felipe. Sí, algunos no sé. Y algunos con problemas como el embajador Garcés, ¿no? El de Ghana que tiene unas denuncias por distintas razones, Pero ya vamos, en que la meritocracia, que eso para qué. Es que todo esto es lo que yo llamé esta mañana temprano, Néstor, la degradación del gobierno. El presidente pareciera que en la medida en que se va acercando el final de su gobierno, pues le va importando poco tener algún rigor, cumplir alguna norma, en fin. Si usted compara los funcionarios con los que comenzó el gobierno y la medida como ha ido evolucionando, digamos, la calidad y la preparación de los funcionarios, pues usted encuentra que realmente hemos ido cayendo bajo, para decirlo en términos coloquiales, y pareciera que en el sector diplomático quisiera lo mismo, pero resulta que hay unas reglas que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entre otras cosas, ha sido muy riguroso para exigir su cumplimiento, y bueno, pues entonces que intente cambiar las normas. Las normas no las puede cambiar la canciller como el presidente se lo ordenó, simplemente por una resolución o algo de ese estilo, porque tendrían que hacer un proyecto de ley cambiando las condiciones de la carrera diplomática. Obviamente eso no es lo que convendría. Todo el mundo acepta que haya algún grado de representación política en unos cargos diplomáticos y en la propia Cancillería, en las embajadas y tal, pero también hay pues absolutamente unanimidad en que hay unos sectores técnicos en las embajadas que tienen que ser personas preparadas, y el presidente ha venido nombrando unas personas que no cumplen los requisitos y el tribunal pues le tiene que tumbar el nombramiento porque pues la ley es para cumplirla. Néstor, si al presidente no le gusta. Un obrero ya puede ir a la diplomacia, eso no se lo está inventando Gustavo Petro. Por eso existe una escuela diplomática. Pero tiene que cumplir unos conocimientos, claro. ¿no? Mire, un hijo de obrero puede trabajar más en las relaciones internacionales que un embajador pero que se va a rascar los requisitos. Y por eso se puede presentar mediante mérito. Y por eso puede hacer carrera. Es que no necesita ni siquiera mediante mérito. Felipe, pero es que el presidente quiere nombrar un obrero de tercer secretario en una embajada, puede hacerlo. Felipe, a usted cuando lo pusieron en un cargo diplomático hace muchos años, ¿a usted le preguntaron de quién era hijo? No me acuerdo, no. No, Felipe, no. Bueno, pero yo no llegué por meritocracia propiamente hablando a los cargos diplomáticos. ¿A usted fue cónsul en dónde, Felipe? Yo fui cónsul en Nueva Orleans y cónsul en Boston. Pero lo mínimo que tenía en ese momento era que pero es que al que está defraudando, Néstor, lo que tenemos que entender es que al que defrauda... presidente, que es que un hijo de un obrero puede trabajar más en las relaciones internacionales. Claro, si el es hijo cierto. Un hijo de un obrero, pero el hijo de un maestro, si el hijo de los requisitos. Pero es que a ese es al que está defraudando, el populismo barato del presidente. Néstor, no porque es que está defraudando justamente a ese hijo del obrero que es el que hizo la carrera diplomática. Es que al que le está quitando las oportunidades es al que hizo la carrera diplomática, que lo hizo con esfuerzo, de una familia trabajadora, que fue a la escuela diplomática. A ese es al que le están arrebatando las oportunidades para dárselo a amigos políticos. Es que todos los de la carrera diplomática son unos blanquitos riquitos. Resulta que hay gente, Felipe, de todas las universidades del país. Esa es la teoría del presidente, y allí es donde yo creo que la canciller, que no se lo dijo en el Consejo de Ministros, pero se lo puede decir. Pero ¿quiénes son las personas que van a la carrera diplomática? Yo conozco, Felipe, a 3 personas de origen humilde, las 3, que están en la carrera diplomática, porque quieren aspirar legítimamente a que los nombren en un cargo, y no todos los de la carrera diplomática llegan a ser embajadores. Tienen que hacer una carrera de muchos años y tienen que trabajar y tienen que estudiar idiomas. Pero también ha habido rosca, Néstor. También ha habido rosca, que nombran personas, que nombran personas por el apellido, que nombran personas por la clase social. También pasa eso. En todos los gobiernos ha habido rosca. Sí, no estoy pero diciendo. Se ha respetado el escalafón de la carrera diplomática. No ha habido rosca. Por eso el tribunal le nombro a Álvaro Moisés Nicodaza, habiendo personas de la no creo que sea respetado, pero lo que sí no creo que sea respetado en anteriores gobiernos. Pero no creo que sea respetado en otros gobiernos como no se ha respetado en este. Lo que es grave realmente
lo que es grave realmente es que este gobierno que prometió justamente cambiar eso está haciendo exactamente lo contrario. Y por ejemplo, deja mucho que pensar esas personas a las que convocó el gobierno, el presidente en un trino, no sé si ustedes recuerdan, personas que hubieran estudiado doctorados en el exterior, justamente convocándolos a servir, que es un gobierno del mérito, de personas que con esfuerzo han sacado sus estudios y se presentan y sirven al país. Maravilloso, pero está haciendo es justamente lo contrario. Pero si llegó de la mano de Benedetti y todos esos, ¿cuál iba a ser el cambio? Perdón. Eso es lo que cambió de un plumazo el presidente. Ya le voy a decir la declaración del presidente, que es muy viral hoy en redes sociales, la declaración del presidente en campaña, a lo que dice el presidente Gustavo Petro. Entre otras cosas, hay muchos políticos que se le están cobrando al presidente esta mañana. 9:40 Pero entonces minutos. no va a tener validez la convocatoria que se hizo para el 2026 para carrera diplomática, y tampoco la que están haciendo para el 2027. Entre a la página de la Cancillería. Ya se acabó la convocatoria para el 2026 y hay gente que está ya inscribiéndose para la convocatoria del 2027. Entonces Petro de un plumazo va a acabar con la convocatoria. Ahí le van a caer unas demandas, ahí le van a caer unos reclamos jurídicos, porque usted no puede de un plumazo. Pero no solo eso, pero Néstor, en público, Aurelio le da la instrucción a la canciller de que yo lo vi, no la va a poder ejecutar. Pero en gracia de discusión, aquí solo hay una línea para defender. Es que un país que se respete tiene que tener un equipo diplomático, una carrera diplomática profesional, como lo tienen la enorme mayoría de los países en el mundo. Sí. Y eso no se puede acabar. Pero Néstor, pero a eso también han atentado, otros gobiernos. Por ejemplo, un gobierno un gobierno que, por ejemplo, lo primero que hizo fue nombrar a sus amigos del foursome de golf en el country de embajadores en otros países. Eso tiene un precedente muy negativo. Eso es indudable. Que se respete la carrera diplomática, cualquiera sea el gobierno, pero para ser un Estado y no un gobierno nomás. Dimos un escalón para abajo, Aurelio, porque que amigos del presidente hayan sido embajadores, eso no ha sido diferente en el pasado, no es diferente el día de hoy. Lo que dice el presidente es para el resto del servicio diplomático. El presidente tiene derecho a un cupo y hay que mantener eso en el servicio diplomático. Mire, otros embajadores. Aquí hay algo importante para señalar, y es que hay unos cargos en el servicio diplomático que son mayoritariamente vistos y entregados bajo la óptica de motivaciones políticas, embajadores, sobre todo en particular. Pero fíjese que cuando se trata de cargos que deben ser proveídos de carrera, las personas que se sienten afectadas por esos nombramientos acuden a la justicia y la justicia actúa y tumba los nombramientos. Es decir, aquí no podemos decir que todos los nombramientos entonces se hacen o por amiguismos o de una manera y no actúan las instituciones. Aquí, cuando se ve que no se está cumpliendo, la justicia está actuando y está sacando a los representantes diplomáticos. Leo un mensaje, padre, de un oyente que escribe. ¿Qué dice? Porque usted está particularmente, lo veo inquieto con este tema. Ya que están en esto, pues no voy a dar el nombre porque claro, se entenderá. Mi papá fue empleado por 40 años de una empresa metalmecánica. Yo estudié por su iniciativa y estímulo. Trabajé para ir a la universidad y entré a la carrera diplomática. Llegué a ser viceministro y ahora soy embajador. Felipe, de estos hay muchos casos. Ese cuento del presidente que todos son los blanquitos. Claro, eso no. Eso es una simplificación del problema. ¿Quién hizo toda la carrera diplomática? ¿Quién le hizo toda la carrera? Camilo Reyes, por ejemplo. Que llegó a ser canciller y uno de los grandes cancilleres de Colombia. Y arrancó desde abajo, desde tercer secretario. Felipe, pero él es blanco. Pero Néstor, eso es todo el populismo, es el populismo barato de Petro. Daniel Ávila, hasta hace poquito vicecanciller, hasta que lo sacó el presidente Petro. De carrera. Lleva 35 años en la Cancillería. Y es de carrera. Así que no podemos yo conozco muchos hablar aquí de gente, entonces de... Padre, gente que se ha roto, quebrado las pestañas estudiando idiomas. Pero usted sabe lo que hizo el canciller. El tema de los idiomas, yo no sé, hoy en la modernidad, en este momento en el que estamos, no sé. Usted sabe que ya existen las gafas, por ejemplo, las de iPhone, las tienes y te traducen todo y puedes hablar con cualquier persona, hasta con marcianos puedes hablar ya. Con el celular hasta con marcianos. Traduzca, padre, a mí me da pena. Eso no funciona así en la realidad. Sí funciona. No, en la realidad no. Le doy un argumento, padre, simplemente
para que usted lo evalúe. El tema no es la traducción. No, el tema es lo que le dan los idiomas. Sí, claro, la apertura de pensamiento. Cuando usted es capaz de entender los idiomas. De pensar en otro idioma, uno es capaz de comprender. Tiene acceso a otros mundos. Sí, pero lo que quiero es mostrarle que la tecnología va abriendo nuevos caminos. Eso es lo único que quiero mostrarles. El camino de la mente lo abre la cultura, no la tecnología, padre. La cultura forma parte de la tecnología. La tecnología forma parte de la cultura. No me eches. Claro que sí. No, pero 9 de la mañana. Entonces ahora decir que con gafas, ¿cómo se llaman las gafas? Es en serio. Entonces, ¿Es en serio? Yo creo que sí. No, es en serio. Los embajadores en la reunión, el embajador de Colombia en Estados Unidos se pone las gafas. Que los jóvenes y los niños no estudien nada, porque todo está en la inteligencia artificial. Entonces, ¿para qué los mandamos al colegio? Para que no estudie. ¿Para qué los mandamos a la universidad? No, yo no estoy mostrándole las puertas que abre la tecnología. Néstor, claro que estudio, claro que todos los días me dedico a leer, claro que todos los días estoy entrando a autores, pero es necesario encontrar que la tecnología abre puertas. ¿Para qué sigue haciendo eso si se lo puede preguntar al ChatGPT? No, porque el ChatGPT no dice todo lo que es correctamente. Unas gafas le traducen, un traductor virtual le traduce. Y la cultura y lo que da acceso a eso, entender el mundo, estudiar el mundo, eso me parece que es un poquito diferente. En eso estoy de acuerdo. Cuando usted vaya y es diplomático y lo llaman a una reunión. Yo no creo que yo pueda ser diplomático, ¿te imaginas? No, yo no creo. Sería espectacular. Estoy segro de que usted no puede perder. Tocaría por rosca. Le pueden poner las gafas que a mí no me interesa eso. Pero esto no es nuevo. Vea, Luis Gilberto Murillo, el ex canciller. En el Palacio de San Carlos está un salón donde están los cuadros de todos los cancilleres. De todos, desde que se fundó la Cancillería. Uno de los primeros actos que hizo Luis Gilberto Murillo fue descolgar los cuadros de los que él consideraban eran racistas. ¿No? Entonces eso viene de ahí. Y voy a hablar en nombre propio. Uno de los cuadros que descolgó fue el del ex canciller Eduardo Zuleta, hijo de Eduardo Zuleta, negro de Remedios Antioquia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No sabía ese cuento, Felipe, increíble. Claro, lo publicó con orgullo en sus redes sociales, ¿cómo le parece? O sea, pero eso para decirle el grado de estupidez, Néstor, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, ¿se acuerda cuando discutimos, o no discutimos aquí, Luis Ernesto, usted se acuerda que dijo que las embajadas se tenían que convertir en qué? Cuando iba a vender en centros culturales. Que iba a vender algunas. Que iba a vender las casas de los embajadores. Sí, aquí yo recuerdo. Bueno, tengo anotado. Bueno, eso las está vendiendo igual de rápido que el tren de Buenaventura a Barranquilla. A Barranquilla. Señora Silvia. Déjame darte un apunte de por qué la tecnología va a tardar mucho en entrar en las reuniones diplomáticas, y es porque las reuniones diplomáticas, el mundo de los embajadores es un mundo de mucho secreto. Hay muchas embajadas que para entrar tú tienes que dejar todos los aparatos en una caja de seguridad antes de entrar a la reunión. Entonces no puedes ni tomar porque ahí sí todo queda en el pero usted va a conseguir, padre, pero es que yo le idea de las gafas del padre. Usted va a conseguir quien le traduzca. Pero el departamento de cabeza, el departamento de cerebro, el departamento de neuronas, yo lo tengo claro. ¿Dónde queda? No. Pero sí lo tengo claro. ¿Sabe por qué lo tengo claro? Por los textos bíblicos que están escritos en griego. Se lo digo con respeto, pero con afecto. Usted no puede reducir el tema de la carrera diplomática. Claro, en eso estoy de acuerdo. Unas gafas, claro. En eso estoy de acuerdo, Felipe. Hay gente que ha estudiado muchos. Si no tendría sentido la ciencia. Juan Camilo Merlano, nuestro compañero, por ejemplo, estudió finanzas y relaciones internacionales en el externado, hizo un máster en Georgetown, si no estoy mal, y una cantidad de gente que se ha preparado para el servicio exterior. No lo reduzcan a que es que pueden coger el traductor de ChatGPT. Maravilloso que utilicen el traductor. Eso sirve, el traductor sirve, pero el traductor de pronto no le enseña sobre relaciones geopolíticas, sobre historia. La preparación para la carrera diplomática requiere mucho más que solo el idioma. Y lo más importante de todo esto es que debería existir un incentivo para que las nuevas generaciones, los jóvenes, hijos de obreros, incluso obreros, digan, oiga, si yo me preparo, eso vale la pena. Si yo me preparo, puedo mejorar la condición de vida mía y de mi familia y acceder a la carrera diplomática. Esa es la promesa de una democracia. Son las 9:49 a.m. Y por eso vuelvo al principio.
El sindicato de funcionarios diplomáticos está pidiéndole a la canciller esta mañana una reunión con el presidente Gustavo Petro. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y para eso le tengo que contar, para poder entender lo que está pasando, la declaración del presidente Gustavo Petro, que fue una orden a la canciller Laura Sarabia, y lo que está pasando incluso hoy en las redes sociales, porque Néstor, incluso le están recordando al presidente de la República lo que pensaba de la carrera diplomática y los embajadores en el año 2018 en plena campaña. Si le parece, empecemos por lo más reciente, esto que fue lo que le dijo el presidente Gustavo Petro a la canciller Laura Sarabia en el Consejo de Ministros esta semana. Yo ya le pedí a la canciller, no por Benedetti, porque ya no necesita eso, sino por el presidente, que le quite todos los requisitos para ser embajador y embajadora en Colombia. Y entonces protestan desde Unidiplo, que es el sindicato precisamente de trabajadores de la Cancillería, ya reuniéndose con la canciller, manifestando su inconformismo ante la posibilidad de que esto ocurra, de que se quiten los requisitos. Pero le decía al presidente Gustavo Petro, le están recordando esta que es una de sus declaraciones en campaña en el año 2018. Escuche lo diferente que pensaba el presidente sobre la carrera diplomática. Nos proponemos, por tanto, que nuestro equipo diplomático, funcionarios en consulados y embajadas, sea mucho más profesional y capaz de lo que es hoy. Todos sabemos que la diplomacia colombiana falla, que es incompetente, que es incapaz, guardadas siempre las excepciones. Y esa incapacidad se puede llenar por unos equipos más profesionales. El que quienes hayan estudiado, quienes estén en la carrera diplomática, quienes hayan acumulado saberes específicos alrededor de las relaciones internacionales y las relaciones diplomáticas, puedan acceder a los cargos y las funciones públicas en consulados y embajadas de Colombia, y no simplemente, como ocurre hoy, los hijos de los presidentes, los amigos y las amigas de la clase política colombiana. A esto, Néstor, le queda una pregunta. ¿Qué va a hacer la señora canciller Laura Sarabia? ¿Cumplir la orden del presidente o quizá escuchar lo que él pensaba en el año 2018 y mantener los requisitos para ser embajador en Colombia? Aunque al momento de su captura en Florencia, Caquetá, llevaba el pelo de otro color, la comparación morfológica con la mujer que aparece en uno de los videos grabado minutos antes del atentado fue determinante para identificar a Catherine Martínez, alias Gabriela, la última capturada por este atentado. No es el único elemento que hace parte de la investigación. También una maleta en la que encontraron unos tenis muy parecidos a los que llevaba puestos la mujer que caminaba junto a alias El Costeño a pocos pasos del sicario momentos antes de que dispararan. Adicionalmente, le encontraron 1.100.000 pesos en efectivo y 2 celulares que están en custodia y que analizan para determinar si era el celular que llevaba el sicario de solo 15 años. De ella se sabe que tiene 19 años y que es pareja sentimental del hombre que hoy buscan las autoridades, alias El Costeño, el hombre que llevaba los tenis rojos, y de esa relación ya tienen pistas en la Fiscalía, que escuchó la versión de Carlos Eduardo Mora González, el conductor del Spark gris. Por ahora se sabe que no llegaron juntos al lugar, que El Costeño la regañó porque llegó tarde a Modelia, hasta donde llegó en un carro que pidió a través de una plataforma desde el Danubio, en el sur de Bogotá, y que le dijo a ese conductor que iba a hacer un servicio de manicura. Dicen los 4 magistrados que no existe el concepto favorable previo del Senado necesario para la convocatoria a una consulta popular que es de trascendencia nacional. Ustedes recuerdan que el Senado votó mayoritariamente negativo el 14 de mayo pasado. Segundo, dice el Consejo de Estado que para acudir a la excepción de inconstitucionalidad es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma constitucional y la legal riñan de tal manera que del simple cotejo resulte absolutamente
absolutamente incompatible su aplicación simultánea. Dice el Consejo de Estado que aquí no se ve porque es una interpretación del gobierno sobre la ley quinta que rige el funcionamiento del Senado. El tercer argumento es que ya cursa un proceso judicial en el cual se deberá definir la legalidad del acto definitivo mediante el cual el Senado decidió dar concepto desfavorable a la consulta popular. De ese ya hemos hablado aquí y también está en manos del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil. El cuarto argumento del Consejo de Estado es que dice que a ese alto tribunal corresponde definir la legalidad o constitucionalidad de la decisión del Senado y que no se advierte la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad a la que alude el decreto 639, que es el decretazo. Y el quinto punto es importante porque dice que no son pocas las actuaciones y los recursos de la nación que deben ejecutarse para atender la orden de la consulta popular desde el mismo momento de la expedición del decreto hace ya una semana. Las relaciones de pareja se basan en la admiración. Porque 9 de la mañana, 55 minutos. A esta hora la información deportiva con Visa en Mañanas Blue. Es día de clásico bogotano. Millonarios es local y un empate lo pondrá en la final de la Liga. El equipo azul contará con Jorge Arias y tendrá una baja sensible, Daniel Cataño, por acumulación de tarjetas amarillas. Falcao comandará a Millos en este gran reto. Y este es un regalo que nos debemos todos. Falta un paso, un paso más y bueno, esperamos que todo salga como esperamos. Ese paso más se da hoy en una final anticipada y eso lo sabe el técnico embajador David González. En realidad hemos tenido 5 finales y es lo que nosotros nos propusimos desde el día 1, cada partido entregar incluso un poco más y estamos preparados para hacerlo, para jugar esa sexta final de las 6 que nos propusimos para poder llegar a la final. El equipo está preparado. Y el rival llega con su goleador en racha, Hugo Rodallega, que ya suma 14 anotaciones en esta temporada. Estamos en Independiente Santa Fe y es un equipo grande con mucha historia que al jugador se le exige y siempre hay que estar peleando las finales. Nada, es simplemente hacerle la invitación a que sigan creyendo. Les estamos demostrando en este cuadrangular que tenemos cómo pelear y vamos a intentar pelear para llegar a la final. Santa Fe necesita ganar para quedarse con el tiquete a la gran final. El técnico cardenal Jorge Bava valoriza al rival, pero cree en sus cartas para ganar. Creo que Millonarios tiene muy buen equipo. Y bueno, creo que nosotros tenemos que encontrarnos nosotros, tratar de hacer nuestro juego. Sí, obviamente que tienen puntos altos, con puntos débiles, como todos los equipos. Y bueno, trataremos nosotros de encontrarlos, de potenciar lo nuestro. 8 de la noche, Millonarios Independiente Santa Fe, aquí en Blue, en nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas. También, hoy por cuadrangulares, jugarán Tolima Junior, Once Caldas Nacional y América Medellín. Juego en el mismo horario del clásico bogotano, 8:15 de la noche, para tener igualdad deportiva entre el finalista, el DIM, y los candidatos al otro cupo, Millonarios e Independiente Santa Fe. Pausa y hablamos del Mundial de Clubes y la venta millonaria que explota el mercado de la NBA. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Vinicius Valverde, Gonzalo Valverde y Rodrigo corre, Rodrigo la pone, Gonzalo, gol. Ahí lo tenemos ya, vámonos. Esta alegría por el gol del canterano de 21 años de edad, Gonzalo, para el Real Madrid, hoy contrasta con las malas noticias sobre la salud de su estrella, Kylian Mbappé, en el Mundial de Clubes. Mbappé sufre de una gastroenteritis aguda y hoy fue hospitalizado en territorio norteamericano. El francés seguro será baja del Madrid de Xavi Alonso para su segundo juego. Bueno, a Alonso, a quien critican por su debut en el empate 1-1 frente al Al Hilal árabe. ¿Qué le gustó al entrenador de su nuevo equipo en su estreno?
Bueno, probablemente la reacción de la segunda parte. La primera parte la verdad es que no me ha gustado demasiado, no hemos jugado muy bien, hemos tenido buena circulación de balón, estábamos muy por fuera y en la pérdida tampoco hemos sabido ajustar. Tendremos que mirarlo para mejorar. En cambio en la segunda ha habido reacción, hemos tenido mucho mejor equilibrio con balón, hemos llegado cerca del área, hemos podido ahogarnos un poco más, nos ha faltado igual que esa última ocasión. Hoy en el Mundial de Clubes vuelve a escena el Inter Miami de Messi con Messi. Así lo confirmó su técnico Javier Mascherano. No, sí, de casualidad en el viaje de Miami acá a Atlanta vi que en algunos lados salía eso, pero no, Leo está bien, entrenó, hizo todo el entrenamiento y nada, inclusive estábamos hablando justo cuando vi que las cámaras ahí terminaron enfocando que se estaba tocando la pierna. Nada, a ver, las personas a veces se suelen tocar, pero no. Bueno, Messi anda bien, Inter se mide además hoy al Porto de Portugal. Es la realidad del conjunto de los Estados Unidos. También el Palmeiras de Brasil con el colombiano Richard Ríos se prepara para enfrentar al Al-Ahly egipcio. Y por supuesto, la jornada de hoy en el Mundial de Clubes la complementan los juegos Seattle Sounders frente a Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain frente al Botafogo. Dances, fires, can't knock it in. Doncic, la superestrella de los Lakers de Los Ángeles, tendrá nuevo jefe. Se trata de Mark Walter, un multimillonario que pagará $10,000 millones por la franquicia del equipo angelino a la familia Boss, que deja el control del legendario equipo de la NBA. Cifra que se convierte